Quiero presentarles a el doctor Juan Manuel Durán Juárez, quien nos acompaña el día de hoy y nos va a presentar una discusión interesante sobre las políticas públicas y el desarrollo regional, y comentarles que nos acompaña también aquí en el presidium a la doctora Rocío Barajas. Inicio con ella, nada más señalando que bueno, es la coordinadora del doctorado en Ciencias Sociales y forma parte del Departamento de Estudios Sociales de esta institución. El doctor Juan Manuel Durán Juárez es doctor en Desarrollo Económico y Social por la Universidad de París I de la Sorbona. Fue coordinador de investigación en Ciencias Sociales del Departamento de Investigaciones Científicas y Superación Académica de la Universidad de Guadalajara entre 1986 y 1991. Ahí destacó con el desarrollo del doctorado en Ciencias Sociales, que fue un proyecto colectivo en sus inicios entre la UDG y el CIESAS Occidente, y del cual fue coordinador académico. También el doctor Durán fue coordinador ejecutivo del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, CUSH, de la UDG, del que fue más tarde rector. Asimismo, logró la incorporación de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar a las actividades académicas del CUSH y fundó la Cátedra de Ciencias Sociales Émile Durkheim, inaugurada en 1996 con la colaboración del gobierno francés. El doctor Durán fue profesor invitado de la Universidad de París XIII, también de nuestra institución, el Colegio de la Frontera Norte y de la Universidad Autónoma de Baja California, entre otras. Es miembro del Comité Editorial Espiral, que es una publicación del CUSH, de la UDG, así como del Consejo Editorial Internacional de la Revista de Comunicación y Sociedad, entre otras. Se ha especializado en el análisis del desarrollo regional y urbano, agrícola e industrial y en el tema del agua y sus repercusiones en el occidente de México. Entre los libros que ha publicado el doctor Durán se encuentran Revolución Agrícola en Tierra Caliente de Michoacán, en coautoría con Alan Bustin, y Políticas de Ajuste en América Latina. También fue coordinador académico de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y actualmente es miembro del Comité Externo de Evaluación y del Fideicomiso de nuestra institución, el Colegio de la Frontera Norte, y director de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, de la misma Universidad de Guadalajara. Este cargo lo viene ejerciendo desde el 2007. A nombre de la Dirección General de Docencia y en particular de sus programas Maestría en Desarrollo Regional y Doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Regionales, quiero que le demos la más cordial bienvenida al doctor Durán. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Bueno, más que una conferencia, yo trataré de hacer un diálogo con ustedes. Quizás lo que es importante es tener una reflexión para que ustedes que van iniciando su trabajo de investigación o que algunos ya hicieron un trabajo de investigación en la maestría y siguen con él en el doctorado, pudiéramos pues intercambiar esas experiencias. Me parece importante quizás señalarle que, aunque me veo muy joven, fui maestro de unas maestras jóvenes que tienen ustedes aquí. Comencé cuando era el Centro de Estudios de la Frontera Norte, el Centro de Estudios fronterizos con el doctor Jorge Bustamante, impartiendo con David Barkin un curso de desarrollo regional en la maestría en desarrollo regional, que fue el primer programa que tuvo esta institución. Tuve ese honor de trabajar y en ese momento pues los estudios sobre las regiones en México eran relativamente limitados. Sin duda coincide con un esfuerzo en el que
yo me vi inmerso involuntariamente, pero pues así le tocan las cosas a uno. El Colegio de México decidió crear instituciones a imagen y semejanza fuera del Distrito Federal. Y hasta entonces los estudios, digamos, en términos generales del país, eran vistos desde la Ciudad de México. Y los estudios regionales eran estudios que se limitaban a algunos trabajos. Yo recuerdo que cuando buscamos la bibliografía entre David Barkin y un servidor, encontramos por ahí algún estudio sobre los procesos regionales en el norte del país, en particular un texto del CIDE, que fue el que impartimos en esa maestría, y donde veíamos que habían procesos de desvinculación. Cuando uno analiza el concepto de región, nunca se pone uno de acuerdo claramente en lo que puede ser una definición de región. Los lingüistas dicen que es un concepto que tiene polisemia o que tiene varios significados, y que los significados pues de este concepto han cambiado también con el tiempo. Algunos antropólogos dicen que los geógrafos se dedican a estudiar el espacio y que los historiadores el tiempo, y que los antropólogos el tiempo y el espacio. Pero más o menos todos están de acuerdo en decir que el concepto de región tiene esa dinámica de sincronía y diacronía, es decir, que sí tiene elementos de historicidad. Y por eso yo les estoy haciendo también la reflexión en términos de los cursos que nosotros iniciamos en el colegio. Sin duda, el concepto tiene relación con disciplinas en lo particular, ¿no? Y esas disciplinas pueden ser la geografía, la historia, la antropología, la lingüística, etcétera, pero que todo esto lo que ha nutrido son reflexiones para que el concepto de región pueda ser un instrumento que ayude a pensar, digamos, que ayude a reflexionar a los investigadores, que sirva como una especie de hipótesis. Y en ese sentido, pues la utilidad de este concepto de región, que para algunos puede ser supranacional, otros infranacional, y otros puede ser hasta un barrio. Pero mucho de la manera en que se define la región tiene que ver con el trabajo de investigación y con las hipótesis que cada quien está trabajando. Y bueno, ustedes a lo largo de la historia, este concepto ha sido discutido como polos de desarrollo, como región homogénea, en fin, en el caso mexicano, si uno retoma la posguerra como inicio de una reflexión, uno encuentra lo que se caracterizó como modelo de sustitución de importaciones, y entonces uno empieza a ver que ese modelo de sustitución de importaciones tenía ciertas políticas de regionalización que, en términos hipotéticos, puede haber una relación entre modelo económico y tipo de región. Si uno se mete a revisar la historia, y David Barkin fue uno de los que inició, los primeros trabajos de
políticas que hubo en el país regionales estuvieron ligados después de la posguerra con un concepto de desarrollo regional integral que fue un concepto que en el Valle del Tennessee se originó y que tenía que ver con cuencas hidrológicas. Ese concepto entendía el desarrollo no en términos económicos exclusivamente, sino también como parte de procesos de educación, como parte de procesos culturales, procesos de salud y demás. Bueno, en realidades muy concretas y en zonas históricas muy determinadas, pues tiene particularidades estos procesos. En el caso concreto de el estudio de David y que me tocó también varios años después estudiar, que fue la zona de Michoacán, la parte que se conoce como Tierra Caliente de Michoacán, la zona de Apatzingán, ahí se desarrolló un proceso de regionalización o de políticas regionales que lideraba en aquel tiempo el expresidente Lázaro Cárdenas y que tenía que ver con una construcción de presas sucesivas y de integración de esos espacios a los mercados internacionales, todo con el fin de lograr una industrialización de un país que en los años 50 era predominantemente rural. En este proceso de producción agrícola para conseguir divisas, que fue un modelo muy utilizado, se cultivaba el algodón o en los grandes distritos del noroeste el tomate y algunas otras productos para ir adquiriendo las divisas y pues poder tener un proceso de industrialización en el país. Viniendo de una sociedad rural, pues obviamente eso se reflejaba, se imaginan ustedes, en Apatzingán, pues en una escuela técnica que puso Lázaro Cárdenas por ahí, en algunas primarias y secundarias, en tratar de enviar hacia las zonas alejadas del centro del país, que eran lo más densamente pobladas, a una población que pudiera trabajar en estas zonas de producción de riego. Digamos que marcó mucho ese periodo, pero sin embargo el modelo fue cambiando y las políticas regionales fueron también variando y se generaron una serie de políticas que tenían que ver con lo que se conoció como corredores industriales, ciudades industriales apoyadas por particularmente el Estado por Nacional Financiera. Sin embargo, había la idea de que esto, en la época en que David hizo el estudio, se hablaba de los encadenamientos o los eslabonamientos que permitirían el desarrollo, y resultaba que al paso de los años pues no se daban esos procesos y las condiciones, digamos, no modificaban. Sin embargo, algunas de las regiones, digamos, más urbanas de México sí tenían un crecimiento constante. El Estado mexicano, este modelo de sustitución de importaciones, tiene una crisis muy fuerte en los años 60, 65 empieza la caída después de lo que se llamó el milagro mexicano, y esta caída de crecimiento del Producto Interno Bruto obligó a replantear el papel del Estado, y fue cuando se fueron a los polos de desarrollo, utilizando concepciones de polos de desarrollo, entonces los complejos petroleros, y fue cuando se hizo el polo de desarrollo Lázaro Cárdenas, Las Truchas y algunos otros, que el Estado mexicano fueron sus últimos intentos por aparecer como el garante, digamos, de la economía del país.
Entonces, digamos que toda esta parte conceptual de la región también fue ligada a políticas regionales en el país. Sin embargo, todo mundo conoce los problemas de la crisis mexicana que se empieza a dar y que en el periodo de López Portillo pues toma procesos inflacionarios elevadísimos y que finalmente hay un viraje y hay un cambio de modelo económico. Se empieza a trazar a finales del periodo de Miguel de la Madrid una apertura y un cambio de modelo económico, y eso también trae, si manejamos la hipótesis de que modelo económico está relacionado con regionalización, pues empieza a cambiar el tipo de políticas regionales del Estado mexicano. Y también con ese modelo que tiene sus bases, procesos de industrialización en algunas de las regiones, y les voy a mostrar un ejemplo, ese proceso de regionalización que se da, de industrialización de multinacionales, coincide con los años 80, ya con una deslocalización de zonas o de procesos productivos ya muy avanzado, y entonces se introducen dos problemas que nosotros no habíamos inicialmente trabajado en el curso que impartimos en el Colegio de la Frontera. Uno, el asunto de la sustentabilidad, que se convierte en un problema mucho más difícil de poder, uno se lo encuentra en el trabajo de campo, pero más difícil de resolver y de entender con una legislación tardía para lo que es, digamos, el cuidado del ambiente. Y el otro asunto que aparece es este proceso de globalización. Y este proceso de globalización aparece también ligado ya no a las regiones alejadas de los mercados internacionales, sino íntimamente ligado a las zonas que tienen mayor infraestructura y mayores posibilidades de integrarse en los procesos de globalización. Y junto con ello aparecen una serie de textos que modifican y que discuten cómo la ciudad se está volviendo, digamos, el centro de estos procesos de globalización. Toda esta discusión de las ciudades mundiales y también de las ciudades, de alguna manera periféricas que quedan articuladas, o zonas subnacionales que quedan articuladas a estos procesos. Entonces, hay una reflexión y es importante la reflexión porque está ligada con otro componente que no existía anteriormente, que son las tecnologías de la información y la comunicación. Este proceso de las tecnologías de la información y la comunicación no fue relevante hasta los años 90 y después de los años 90, y tiene que ver también con los procesos de internacionalización de las empresas y el desarrollo de lo que Castells y han llamado las sociedades en red. Entonces, hay una reflexión muy clara de cómo estas tecnologías ligadas a las zonas urbanas se convierten en procesos, digamos, que comandan procesos industriales y procesos regionales. Bueno, se dan procesos de metropolización, se dan procesos de urbanización contiguos. Y por ejemplo, en el caso de la frontera, yo recuerdo que cuando me tocó dar el curso, no había una articulación, digo, siempre ha habido relación con San Diego,
pero no la que Tito Alegría estudia en su trabajo, donde las zonas urbanas ya son complementarias y donde en esta parte de los últimos años, los últimos 20 años, aquello que trabajó Rocío de las maquiladoras y que inicialmente pues eran empresas pero no tenían las dimensiones que han llegado a tener en estos momentos, ni las relaciones económicas dentro de los dos lados de la frontera. Por decir que se generan conurbaciones, en el país se generan zonas metropolitanas y se generan una serie de problemas nuevos derivados de los procesos de industrialización y de urbanización que todavía pues no terminamos de entender, pero que sin duda estos procesos a ustedes les va a tocar estudiarlos. Entonces, yo diría que en este modelo de economía hacia afuera, o neoliberalismo, o como le quieran llamar, estos procesos de urbanización, de metropolización, de desarrollo industrial a partir de los 80s, fundamentalmente, se han dado procesos de integración en los mercados globales y junto con estos problemas de sustentabilidad han marcado estos periodos. Y aquí, en muchos casos, se puede hablar de la ciudad como espacio central que abarca una región que no es nuevo el concepto, pero que sí se retoma con otro contexto económico y social, que finalmente la ciudad-región puede existir, la ciudad sin región, dice por ahí alguno de los teóricos, y puede haber la ciudad con su región. En ese sentido, esas articulaciones entre ciudad y región son también procesos sin duda a estudiarse. Y son procesos a estudiarse porque la región tiene determinados mecanismos de urbanización y determinados procesos para estudiarse. Quizás la reflexión sería que en este proceso, pues sí hay transformaciones, hay una historicidad, hay una dinámica del concepto de región y que nada está fijo para entender ese presente. Pero aquí yo haría una pausa y me gustaría que pudiéramos intercambiar algunas preguntas y respuestas y que me pudieran dar su punto de vista sobre lo que les he estado diciendo. Bueno, tendríamos un primer corte. El doctor Durán está invitando al diálogo. No sé si quisieras hacer una primera intervención, Rocío. La doctora Rocío va a estar encargada de los comentarios, pero quizá para que ustedes puedan reflexionar algún punto de interés para dialogar con el doctor Durán. Rocío, por favor. Sí, gracias, Araceli. Bueno, pues igualmente me sumo al beneplácito de tener por aquí nuevamente al doctor Durán, una persona muy querida por nosotros. Él fue profesor en la primera y segunda generación, 84, 86, 86, 88, del programa de la maestría en desarrollo regional, y sin duda fue una persona que contribuyó de manera importante a estas reflexiones sobre la región. Como él ya lo ha dicho, este concepto de región en realidad se ubica como algo relativamente reciente,
creo que algo a destacar es el carácter de la propia definición de la región y del desarrollo regional como un carácter interdisciplinario, que no es posible de entender si no lo vemos desde distintas disciplinas, es decir, no lo explica ni la geografía por sí solo, ni la economía, ni la historia, ni la antropología, sino es todo el conjunto de disciplinas que en este sentido hace un espejo con lo que es las ciencias sociales para poder realmente entender el desarrollo regional, ¿no? Siempre ha sido un reto en los propios programas, o sea, no solamente en la interpretación y el análisis del desarrollo regional, sino incluso en los propios programas de poder realmente generar este balance entre el conocimiento que necesitamos tener para realmente poder procesar análisis de desarrollo regional. Entonces me parece fundamental. Un segundo elemento que me parece muy importante es el carácter precisamente de la región, es decir, es la región un ámbito local, es la región un ámbito nacional. ¿Cómo se ubica? La región, y ya lo comentaba, puede ser visto de manera macro, es decir, podemos ver la región de América del Norte, podemos ver la región de Europa, pero podemos también ver la región en espacios mucho más locales, podemos tener 2, 3 regiones, o sea que incluso cruzan lo que es la administración, la división política administrativa. Entonces creo que lo que define a la región es lo que lo liga, es lo que lo hace común, ¿sí? en el espacio físico. Y en ese sentido tenemos que tener siempre la capacidad, y resulta sumamente importante, justificar cómo llegamos a determinar una región y cómo se establece la región, ¿no? Como lo ha comentado. Y bueno, un tercer punto que me parece bien importante es estos conceptos que se han venido desarrollando para poder hablar de la región desde el polo de desarrollo, que bueno, Hirschman inicia desarrollando para poder hablar de cómo una región tiene características particulares, esta discusión sobre las regiones homogéneas, esta política de las cuencas hidrológicas, es decir, cómo a partir, que es mucho la visión también del polo de desarrollo, cómo a partir de una actividad podemos generar un desarrollo, un impacto mucho más amplio. Esta idea de los corredores industriales o esta política de corredores industriales que va a tener un impacto a nivel regional precisamente porque permite o porque finalmente la actividad se va a desarrollar en un espacio, y luego vendrían incluso otro tipo de políticas o de visiones de formas de generar el desarrollo regional, que son los clústeres, los sistemas productivos locales, y estos elementos que planteaba al último el doctor Durán, que es esta idea de la sustentabilidad y la globalidad. Cuando en la década de los 80, a principios de los 90 empezamos a hablar de globalización, pues se dice que la región ya no existe, que la región ya no va a tener una razón de ser, pero precisamente como aquí se ha señalado, pues la región es lo que permanece, el espacio físico es el espacio como una forma o un lugar donde se desarrollan las actividades de diversa índole, pues van a mantenerse. Y este desarrollo de las TICs que incluso va a permitir que las regiones puedan consolidarse y puedan fortalecerse como concepto de espacio articulado, ¿no? Entonces creo que en ese sentido estos elementos son fundamentales son elementos que tenemos que tener muy claros a la hora de hacer análisis sobre el desarrollo regional. Entonces me gustaría dejarlo aquí como un elemento para a lo mejor discutirlo, ¿no?, con los estudiantes. Gracias, Rocío. Invitaríamos a nuestros estudiantes de la maestría en desarrollo regional, del doctorado en ciencias sociales, y también a los colegas que nos acompañan de los distintos departamentos y de las oficinas regionales que están con nosotros, pues a hacer rica esta discusión. Ya el doctor hizo una serie de precisiones que seguramente han tenido ya
alguna motivación para reflexionar. Y bueno, Rocío insiste también en algunos puntos medulares donde se puede empezar este diálogo: interdisciplinariedad, articulación, modelos analíticos, expresiones de organización. Entonces, queda abierta la mesa para este diálogo con el doctor Durán. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta. Sí, por favor. Le quería preguntar, ahorita mencionaba los trabajos de David Barkin sobre los distritos, las cuencas y todo eso. Mi pregunta era si no hicieron trabajos relativos a el desarrollo diferencial de las regiones en ese contexto, y si existen esos trabajos, ¿qué factores del entorno destacaban? Una, y dos, me parece sobre la última pregunta sobre si la ciudad no existe sin la región y la región no existe sin la ciudad. Recordaba algunos trabajos que se hacen sobre las zonas agroindustriales donde que tienen que ver mucho con la internacionalización de la producción o lo que ahora se llama la globalización, y en estos trabajos no figura mucho la ciudad, o más bien las ciudades no figuran como en el espacio, como el espacio de interacción entre esta región y su mercado, sino que es la propia zona rural. No sé si esté bien mi sí. apreciación. Sí, bueno, en los estudios, en el estudio de David Barkin, que fue un libro clásico, El desarrollo por cuencas hidrológicas, que por ahí lo deben tener en la biblioteca, él trabajaba 2 o 3 comisiones que se formaron con apoyo federal para descentralizar ciertas políticas regionales. En ese momento no había, digamos, un estudio de las consecuencias, por ejemplo, ambientales. Se comenzaban a ver algunos procesos en las zonas rurales, como la aplicación de ciertos insecticidas en el algodón, o algunas contaminación con algunos trabajadores, pero eran en realidad poco atendidas, digamos, como parte de los procesos. Digamos, estaba centrado en la idea de exportar, y esa exportación procurar divisas e industrializar el país. Y la reflexión, digamos, ausente en ese momento eran todos los problemas de sustentabilidad, porque todos estos asuntos de sustentabilidad, hasta la Agenda 21, y hasta que no parecen mucho más evidentes cuando uno se los encuentra en los trabajos de campo. Y ahorita les voy a mostrar un ejemplo que para mí ha sido mi laboratorio, que es un territorio que yo tengo muchos años estudiando, y que lo he usado como el laboratorio de cambio de estos procesos. Uno encuentra estos elementos de contaminación en los años 80, y esos elementos de contaminación de los años 80 en adelante se convierten en problemas muy serios. Ahora, lo que quiero decir con... hay zonas agrícolas que están integradas a mercados internacionales, y allí hay toda una lógica de red de mercados y de funcionamiento y de integración. Pero hay zonas que, no teniendo esta infraestructura, se vuelven marginales de esos procesos. Bueno, no estoy negando la presencia de esas zonas, que son sumamente importantes en estos procesos, pero si ustedes valoran hoy en día dónde vive la población, y hay toda una discusión, dónde vive la población, dónde se concentran, dónde se concentra el poder, dónde se concentran las finanzas, dónde se concentra la dinámica económica del mundo, sin duda es en las ciudades. Y en ese sentido, la concentración de las ciudades pues nos ha llevado a estudiarlas ligadas a sus regiones, y en eso ha habido un viraje.
abandonamos mucho los estudios rurales en México y nos olvidamos mucho de la población rural. Ahora se ha recuperado, digamos, estudiando fundamentalmente poblaciones indígenas, pero no quiere decir que no se hubieran estudiado antes, pero hay un particular, digamos, regreso a partir del zapatismo y una serie de reivindicaciones que a todos nos ha tocado discutir estos problemas. Yo el año pasado estuve en un foro en el Senado sobre educación indígena, educación superior indígena, porque se ha convertido en un asunto preocupante en el país, y que también en las concepciones ahora se habla de pluralidad lingüística, de diversidad lingüística, y en ese sentido se ha recuperado el valor de estas comunidades y de sus visiones del mundo, pero durante mucho tiempo pues, fueron subsumidas en un proceso de desarrollo que no quiere decir que no hayan sido estudiadas. Pues ahí está el Instituto Nacional Indigenista de los 40 con una serie de estudios muy importantes y con unos antropólogos de primer nivel, pero sin embargo pues estas poblaciones no habían tenido condiciones. Por ejemplo, en los últimos años en México el surgimiento ha obligado, el Estado mexicano ha abierto 10 universidades para población indígena, ¿no? Y esos esfuerzos no los hacía. Sin dejar de desconocer eso, sí al interior del país, por ejemplo, Guadalajara ha crecido en una zona metropolitana y lo vamos a ver, la Ciudad de México, Toluca, algunas otras, en fin, hay conurbaciones y hay procesos de metropolización y de conurbación muy importantes que están concentrando, digamos, la dinámica del país, y eso nos ha vuelto a ver las ciudades. Ahí están los trabajos de esta socióloga Saskia Sacken y todos ellos que pues, finalmente nos han obligado a poner atención sobre lo que significan las ciudades, ¿no? Y luego las 1000 ciudades importantes del mundo, y luego las ciudades que pues a lo mejor somos las periféricas, ¿no? Volvemos a una concepción que era de los años 70 de centro-periferia, no sé si sea lo más conveniente, pero también hay partes de procesos que quedan en las ciudades, por ejemplo, ahorita lo veremos, pero en algunas ciudades se han especializado en determinadas ramas industriales y con esas ramas se integran a procesos globales, pero el resto no necesariamente. Y entonces los problemas de pobreza, marginalidad y una serie de violencia, etcétera, pues se siguen dando, ¿no? Entonces todos estos procesos son realmente los que se han venido modificando y que en este diálogo con ustedes yo lo que quería es abrir un abanico de posibilidades, de decirles, bueno, hemos estudiado desde aquí hasta acá, pero esto cambia y esto tiene dinámica y hay que tratar de entenderlo y no siempre es fácil, ¿no? Entonces ese es, digamos, mi comentario sobre lo que usted decía. Si hubiera alguna otra pregunta, sí, adelante. Diana, ¿te acercas? Perdón. Sí. Bueno, empezó haciendo un recuento, ¿no?, sobre políticas públicas regionales. Sí. Mencionando, por ejemplo, los programas de industrialización de ciertas zonas agrícolas, lo de polos de desarrollo, los corredores industriales, pero realmente, bueno, mi pregunta es, ¿realmente esas políticas son regionales o son nacionales para ciertas regiones? O sea, y si hay una diferencia entre las dos. Sí, mire, yo creo que tiene razón porque, digamos, algunos documentos de la OCDE, sobre todo en las políticas de corredores y de ciudades industriales, señalaban esto que usted está diciendo, que en realidad en los años 80 en México, 90,
no hay una política, no hay políticas regionales, sino son más bien políticas sectoriales y políticas nacionales que tienen cierto componente territorial. Y es escéptica, digamos, la Organización de Cooperación Económica para reconocer que realmente existen políticas regionales. Más bien sectoriales con un componente territorial. Y eso es, como lo decía Rocío en algún momento, que se habla de la idea o se tiene la idea de que desaparece la región. Yo también lo que les he tratado de transmitir es que la región también la construye el investigador, como parte de su esfuerzo de entender un proceso como una hipótesis. Por ejemplo, ustedes pueden hacer un ejercicio y en los diferentes proyectos de investigación, casi en todos, a lo mejor no en todos, pero casi en todos, podrían identificar y podrían construir un ensayo sobre la región ligado a su objeto de estudio, porque hay la posibilidad de hacerlo. Y en ese sentido es muy útil construir, digamos, esta dimensión regional para pensar su objeto de estudio. Es un poco la invitación también a ustedes en ese sentido a que construyan ese esfuerzo. Lo hacíamos en el curso que teníamos entre David y yo, pero yo se los reitero, en ese abanico de posibilidades ustedes pueden hacer ese ejercicio y ustedes mismos determinarán si en su planteamiento de investigación puede contener o no contener esa reflexión sobre la región. Porque yo creo que sí, como algunos lo dicen por ahí, sí la región ayuda a pensar, digamos, el objeto de estudio, ¿no? Entonces, creo que es una posibilidad que ustedes pueden hacer. Y puede ser que efectivamente en el proceso que ustedes estén tratando en lo particular, se trate de políticas sectoriales y no precisamente de una regionalización, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, adelante, sí. Yo nada más brevemente, doctor, desde su punto de vista, ¿qué opina del impacto que ha tenido el acuerdo de libre comercio en la región de América del Norte, en México, en el punto de vista del sector agrícola, de 15 años a la fecha? ¿Si ha habido un perjuicio, ha habido un equilibrio? Porque sabemos que ahorita cada vez se importa más granos, incluso ya hasta café, ¿verdad? Lo que antes no sucedía. Y si esto se tiene que reformular o hay que seguirlo igual, porque ese acuerdo de libre comercio parece que hubiera rezagado el campo de México, pero... Sí, miren, yo les confieso que en los últimos años me fui con la ola de investigadores que nos alejamos de los estudios rurales y que no tengo los datos precisos como para señalarlos, pero sí les diría que en términos generales hubo un abandono de las políticas de autosuficiencia alimentaria y en el escenario, digamos, que estamos actualmente, donde el maíz es utilizado como biocombustible y compite con digamos, el costo para alimento, y donde este país ya no tiene una estructura productiva porque las diferentes zonas del país que se dedicaban a la producción de alimentos fueron desmanteladas por la falta de apoyos. Sí hay un problema serio para el país, porque los costos de las importaciones son mucho más elevados, sin duda, ¿no? Yo tuve la oportunidad de platicar con un investigador que está en Chapingo y que estaba trabajando esto, y él me decía que efectivamente hay una elevación de los costos muy importantes, pero finalmente el país ya desmanteló su estructura productiva y esto está generando muchos problemas. Y si ustedes en estas crisis que se están viviendo ya globales, ustedes ven que los costos de los alimentos básicos están subiendo
y hay, digamos, aumento de los precios y aumentos en las importaciones de estos productos. Entonces sí hay un problema serio en la cuestión alimentaria. Y sí se abandonó frente a este Tratado de Libre Comercio toda la política que se vino sosteniendo durante muchos años, en los años 80, que tenía que ver con la autosuficiencia alimentaria, ¿no? José. Muy buenas tardes. Hemos escuchado y estudiado que el concepto región es muy complicado definirlo por su alcance y por todo lo que en sí converge en esta definición. Y los investigadores, según sus capacidades, sus habilidades o el objeto de estudio, son quienes los delimitan. ¿Hay de alguna manera una forma más fácil de encontrar un concepto de región yendo a las restricciones o a la forma en que diga esto no es región? ¿Hay algunos conceptos o parámetros claros que nos puedan decir estos aspectos no pueden ser considerados para definir a región? Bueno, yo lo que trato de transmitirles es que no existe una receta para construir, sino más bien cada quien con su objeto de estudio, con la asesoría de sus profesores y en términos de discusión, pueden construir un objeto, digamos, una región que les pueda ser operativa para su investigación. Ahora, ¿qué no es región? Pues sí, hay muchas maneras de tratar de definir, pero como ustedes saben y pues lo están viendo en la maestría, lo han visto en el doctorado, pues todo tiene que estar ligado a una hipótesis central y debe estar perfectamente articulado con sus objetivos y su, digamos, línea muy clara de investigación. Tiene que haber un eje que les permita a ustedes articular su objeto de estudio. Y en esa parte es donde ustedes pueden darle contenido a su concepción de región. ¿Qué no es región? Pues hay muchas cosas que podríamos discutir. Más bien aquí es qué elementos de los conceptos de región, de los estudios regionales, me pueden ayudar para yo tratar de entender esta dinámica de transformaciones. Desde los más generales, ¿no? Yo les hablé de espacio y tiempo. Bueno, el espacio es ahí hay unas relaciones entre grupos sociales y naturaleza complejas y que hay que entenderlas. En ese sentido, pues ustedes lo pueden aterrizar dependiendo de su objeto de estudio. Pero no dejaría una receta, sino más bien un abanico abierto de posibilidades para que ustedes lo hagan y para que ustedes lo logren, y yo creo que lo podrán hacer y lo podrán lograr, ¿no? Y ustedes mismos definirán, esto no es región. ¿Ah? Francisco y luego Rocío. Doctor, mi pregunta es la siguiente. Hemos aprendido de que dentro de la globalización existen tres modelos. Los modelos productivos, que es donde encontramos la mezcla de tecnología, los modelos de desarrollo, que es donde convergen la parte de los diferentes capitalismos que existen, y los modelos de integración, que es donde casualmente la regionalización es encontrada, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, partiendo de que existen esos tres espacios, ¿qué opina usted de la hipótesis de que al desarrollarse el modelo de integración, ¿verdad?, a través de procesos de intrafirmas o de relaciones horizontales entre países desarrollados, por ejemplo, ¿qué opina si al fortalecerse eso disminuye entonces la globalización? El concepto de globalización tiende a disminuir al crecer los modelos de integración que son de regionalización. Bueno, a ver, yo lo planteo de otra manera. Por ejemplo, hay procesos, parte de procesos industriales que se realizan en Tijuana de compañías japonesas o de compañías coreanas o de compañías chinas. Ese proceso es una industrialización de esta región
o es parte de un proceso global donde solamente quedan salarios a la región, porque muchos de estos procesos están guiados por empresas multinacionales, pero también llevan a tocar procesos subnacionales que de pronto pueden estar integrados a procesos de globalización y no necesariamente ser una industrialización de ese país. No tiene una lógica de clúster, no tiene una lógica de integración propia. De hecho, muchos se parecería más a una lógica de enclave. Entonces, no sé, yo creo que en cada caso ustedes lo tienen que discutir y ustedes lo tendrán que resolver. Si nos convencen que forma parte no de procesos globales, pues a lo mejor, pero si no, pues a lo mejor puede formar. No diría nada concluyente, yo creo que hay que estudiar los casos. Rocío. Sí. Yo quería notar algo que me parece bien importante en el análisis regional y que tiene que ver precisamente con estos elementos que se hablaban de políticas regionales. Hay que tener muy claro que muchas de estas políticas tienen referentes teóricos y muchas no, ¿sí? Y entonces a veces confundimos, hay toda una, es decir, por ejemplo, todo lo que es, o sea, se convirtió en una política, por ejemplo, pública, los polos de desarrollo. Pero el polo de desarrollo tiene un referente teórico, es decir, tiene toda una visión, todo un desarrollo respecto a cómo se genera en el espacio el desarrollo, qué impactos debe tener un polo de desarrollo y qué implica, ¿sí? Y sin embargo, cuando se aplica como política pública, por eso hay que tener mucho cuidado, porque a veces como que dejamos de creer o un poco descalificamos, porque la política no dio y no se implementó como realmente la teoría lo plantea, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque también a veces esa descalificación llevó a que, sobre todo en los 90s, se dijera, no, pues es que las políticas regionales no funcionan. No es que no funcionan, no es que no eran aptas para poder implementarse, es que no se hicieron adecuadamente. Uno podría decir, por ejemplo, en la perspectiva de la política de corredores industriales, ¿qué había detrás? Pues está toda la teoría de localización industrial, está ahora lo que son las redes globales de producción, ¿verdad?, que explica claramente cómo funciona. Hubo una política, en los 90s, por ejemplo, se recupera la política de clúster, sobre todo a nivel sectorial, pero la perspectiva teórica del clúster no tiene nada que ver, pero bastante menos que ver con lo que realmente teóricamente o analíticamente se plantea. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. La idea el concepto de sistema productivo local, porque insisto, mucho de estas políticas tienen un referente teórico, ¿sí? Y a veces hay que regresar a esos referentes teóricos para poder ver realmente si se aplicó, si se consideró todos los elementos que la teoría planteaba para poderse implementar, o simplemente tomamos como el cliché, como el nombre, y lo que estamos implementando como una política es mucho menos de lo que en sí lleva, ¿no? Y muy rápido también sobre esta idea de qué define una región, ¿no? O sea, yo creo que ¿qué esperamos? Pues hay un espacio físico continuo, esperamos definimos a partir de una articulación, ¿no? Lo definimos a partir de efectos multiplicadores de una actividad que tiene esa capacidad de irradiar toda una región. Por eso decíamos que no solamente el espacio regional es ese espacio pequeño, local, ciudades, sino que puede contemplar mucho más, un espacio mucho más amplio, los recursos compartidos, ¿verdad? O sea, ¿qué define? Hay toda una discusión cómo definimos la región la fronteriza, porque tenemos recursos compartidos, ¿sí?, que van a ser útiles y van a ser funcionales a toda la región.
independientemente de que lo divida que tenga una división político-administrativa de carácter internacional. Y creo que lo más importante, la región es un espacio, la región es una construcción, o sea, como decía, y eso es fundamental, ¿verdad? Porque querer encontrar, hay elementos que son los que creo que más o menos se plantean, que nos van a permitir entonces justificar que es una región, ¿sí? Pero eso lo tenemos que hacer, lo tiene que hacer el investigador desde su objeto de estudio. Me parece totalmente, comparto totalmente lo que dice Rocío, y muchas veces cuando ustedes escriban polo de desarrollo, piensen que detrás hay toda una concepción teórica, o cuando escriban cualquier concepto que tenga que ver con la región, pues de pronto en esta dinámica puede parecer fácil, pero digamos la definición que puede estar detrás, ustedes la tienen que aclarar en sus textos. Bueno, yo les quería pasar un poco de imágenes para que viéramos el caso de esta región de estudio de Guadalajara, que es la que yo le he dado seguimiento por varios años y hemos trabajado con un equipo y más que presentarles resultados, les presentaría algunos aspectos de este proceso, ¿no? ¿Es este? Sí. Ahí es. Bueno, aquí ustedes ven la mancha central de Guadalajara, y uno de los elementos fundamentales, digamos, de la sustentabilidad de Guadalajara es el lago de Chapala. De hecho, pues esta es una ciudad que se ha venido conurbando, y ustedes ven la cantidad de nombres que hay ahí, y son, digamos, espacios que se van urbanizando e instalando industrias, ¿no? Bueno, este es un plano de Guadalajara en 1896, nada más para darles esta idea de historicidad, digamos, que no sé si, ahí va. Bueno, esto es Chapala en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, donde se transportaban mercancías pues en esas lanchones, y es antes del proceso que tiene que ver con la industrialización de una zona importante. Ahí está uno de los primeros productos de la revolución industrial en Chapala a finales del siglo XIX, más o menos el año 1890, un vapor. Bueno, este lago es muy importante porque este es la fuente de abastecimiento de Guadalajara desde los años 50 hasta el día de hoy, y proporciona a Guadalajara alrededor del 80% del agua que se consume en la ciudad. Bueno, aquí están algunos de los primeros proyectos con los elementos de una revolución industrial que llegó muy tarde a esta región, con la entrada del ferrocarril en 1888. Aquí hay un proyecto regional, es lo que fue la estación de ferrocarril de Chapala. Esto es en los años 20 que ¿cómo se llama? Se inunda, y un proyecto para que se utilizara esta ferrocarril, también otro de los productos de esa revolución industrial en la zona. Este es un edificio de la primera industrialización que hubo en Guadalajara, fue estas empresas textileras del siglo XIX, y simplemente como para decirles que Guadalajara tuvo antecedentes de desarrollo de industria bastante grande.
porque muchas veces se ha discutido si el desarrollo de las ciudades estuvo ligada a aspectos de industrias pequeñas y finalmente es una convivencia entre, digamos, industrias artesanales e industrias grandes, sobre todo textilera y la industria eléctrica. Aquí, por ejemplo, este río que conecta a Chapala prácticamente con las orillas de Guadalajara sirvió para generar energía eléctrica y fue un elemento fundamental, digamos, para el crecimiento urbano de la ciudad. Si ustedes se fijan, en los años 50, en la zona centro de Jalisco había el 31%, de acuerdo a estos números, de la población del estado. Guadalajara, después de la posguerra, tiene una renovación urbana, prácticamente se renueva la ciudad y comienzan a sentarse las bases de un proceso de industrialización. En esta parte de la ciudad de los años 50, pues hay un cambio y ahí es cuando el lago de Chapala ya necesita abastecer la ciudad. Hay que traer el agua desde 50 kilómetros para introducirla a la ciudad. ¿Por qué lo señalo? Porque hoy en día estos aspectos, 3 ecosistemas de Guadalajara son fundamentales. Uno es el lago de Chapala, que tiene fluctuaciones a lo largo de su historia y que las vamos a ver, y que pone en riesgo, digamos, el desarrollo a largo plazo de la ciudad. Y otro es un bosque, que es el bosque de la primavera, que son alrededor de unas 40,000 hectáreas cercanas a la zona urbana, y otro es una barranca que tiene una flora y una fauna que va desde los 1500 metros hasta los 450 metros más o menos. Entonces, estos elementos de los alrededores de la ciudad se vuelven elementos fundamentales en términos de sustentabilidad, que antes no eran fundamentales para la ciudad. Bueno, la población ya en la zona centro, en términos relativos, se va a 49% en los años 70. Es decir, esta ciudad va creciendo y se va metropolizando, se van agregando nuevos municipios. Pues el municipio de Guadalajara hoy en día es un municipio que decrece en población. Sin embargo, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá están teniendo una dinámica y son municipios que crecen. Y, por ejemplo, aquí está lo que les decía, ustedes ven las bajas del lago, hay una baja en los años 50, sin embargo, el lago comenzó a utilizarse para abastecer Guadalajara, pero ustedes ven las bajas del lago que ponen luego en riesgo también a la ciudad de Guadalajara en el abastecimiento. Estas son las plantas de bombeo para Guadalajara. Estos son los de la política de parques industriales también a lo largo del río Santiago, que sale del lago de Chapala. Se crearon todos estos, bueno, aquí hay en diferentes lugares esta política que tuvo de alguna manera importancia e impacto en la zona del río. ¿Por qué? Porque en esta política de corredores industriales se fue haciendo a lo largo del río y a lo largo del ferrocarril que iban en paralelo una franja para instalar industrias, y entonces no logran que se instalen a lo largo del río, pero sí que se concentren en un municipio, fundamentalmente en las afueras de Guadalajara, y en los años 80 aparecen una serie de multinacionales como estas que ustedes están viendo, que van a desarrollar una industria moderna, muchas veces transnacional,
y algunas veces para mercado como esta de Ocotlán, que son muebles de baja calidad, de aglomerados, pero sobre todo Guadalajara desarrolla una rama importante que es la electrónica y con esa se integra a nivel internacional. Bueno, el proceso de conurbación se intensifica de Guadalajara con su región, y lo que era el corredor industrial, no sé si se alcanza a ver ahí el Salto es el que concentra la mayor parte de industria y se genera un continuo de crecimiento urbano que poco a poco va generando problemas que tienen que ver con contaminación. Por ejemplo, las descargas en los cauces, a partir de los años 80 hay una serie de componentes que tienen que ver con metales pesados y con, digamos, aspectos que tienen que ver contra la salud. En este caso, aquí está uno de los ríos, un afluente, el que tiene que ver con, que se integra al Santiago, que es el río Sula, y ustedes en rojo encuentran el deterioro del río, la recuperación y demás. Lo mismo sucede sobre el Santiago, que ustedes ven los tramos que están en rojo, están por arriba de la norma y tienen una serie de contaminantes que son desechos fundamentalmente de las industrias que se instalaron. Y entonces los problemas de sustentabilidad en la región empiezan a convertirse en un problema, hay incidencia de enfermedades y se empiezan a generar también problemas, digamos, de movimientos de organizaciones civiles y de procesos. Esto de la contaminación es algo que se viene junto con la industrialización de los 80, mucho más fuerte, y que hasta el día de hoy no ha sido resuelto porque las plantas de tratamiento, a pesar de que esto comienza en los 80 y estamos en el 2010, no han terminado de ser construidas. Aquí hay un lugar cercano al río y hay nuevos procesos de urbanización. Aquí hay en una ocasión que estaba bastante seco el Niágara mexicano, que así le llamaban a la caída del Salto, pero y estos son algunos de los movimientos, porque quienes han en este proceso de conurbación ahora se está dando un modelo que quizás ustedes conocen de urbanización, que son casas muy baratas que venden promotores inmobiliarios y que de pronto son casas de 35 metros cuadrados, de 50 metros cuadrados, se endeudan a 15 años, es normal que digamos tengan un recurso para comprar la casa del Infonavit o de algunas entidades del Estado, pero que de pronto los espacios están por abajo de las normas de las Naciones Unidas para poder convivir. Se parecen mucho a estos procesos de urbanización que se están dando o que se dieron en, no sé, los que vieron la Ciudad de Dios, que no tienen espacios sociales de convivencia, no hay, estrictamente, digamos, las casas no terminadas, a veces sin pisos, a veces sin cocinas, etcétera, y en ese contexto pues no hay jardines, no hay escuelas, y los procesos de urbanización obligan a que las personas vayan a la parte central de la urbanización de Guadalajara todos los días desde las 5 de la mañana o 6 de la mañana para ir a llevar a sus hijos a la escuela y luego traerlos por la tarde y además estar endeudados en un proceso de urbanización no continua de la ciudad. A veces son complejos de 4,000 casas, hay complejos de 5,000, uno de los más grandes, el más grande es uno de 17,000 viviendas, de 35 a 60 metros cuadrados, dependiendo las modalidades. Bueno, esta es una protesta porque uno de los niños que vivía en uno de esos fraccionamientos cae al río Santiago y
la discusión con las instancias del Estado es que murió porque al caer al agua consumió arsénico, y eso fue lo que demostraban para los padres y para los vecinos la autopsia y los resultados que hubo, y el Estado siempre ha negado que estas sustancias hayan sido las que causaron la muerte de este muchacho. Muchos de los fraccionamientos están ligados con estos procesos de urbanización, pero también con procesos de contaminación. Hay que decir que hay algunos estudios que yo he tenido acceso a ellos, uno que también se hizo aquí en Tijuana. Sigue habiendo desechos altamente contaminantes o de sustancias prohibidas en los países desarrollados que sí se permiten por estas cuestiones que uno no entiende en este país, y de pronto esos desechos pueden ir a mantos freáticos o pueden correr en aguas superficiales. Esto es parte de la protesta. Y hay una concentración de lo que les hablaba, la conurbación, digamos, del estado de Jalisco, pues ahora el 63% de la población vive en esta zona conurbada de Guadalajara y el 40%, y esto pues hacia futuro, en realidad la concentración se llevará prácticamente casi en el 2030. Hay una proyección de este organismo que casi va al 75%, al 70% en la zona de la conurbación de Guadalajara, y el resto del estado en términos relativos disminuye muchísimo. Entonces, esto como para pues mostrarles un estudio de caso sin profundizar en diferentes aspectos, sino simplemente para que vieran en un territorio, en un espacio de procesos sociales, cómo se puede aproximar este tipo de cuestiones de las que estábamos platicando, ¿no? Muchas gracias. Bueno, invitaríamos a una siguiente ronda de preguntas, no sin antes mencionar que en las imágenes claramente vamos viendo cómo vamos pasando de este espacio que se describe euclidiano a un espacio que obedece al intervencionismo del Estado, a un espacio que ahora, como resultado de esa visión funcional y determinista, finalmente está afectando dinámicas sociales, y como las fotos que nos presenta el doctor, las últimas, ya vemos a los actores, ¿sí? Y a este proceso de disputa también por los espacios y por la manera en que este intervencionismo ha afectado la vida y las relaciones en el espacio. Entonces, creo que es totalmente gráfico la manera en que nos presenta, y además esta combinación de información de la región, desde el dato hasta la participación de los actores. Edwin. Doctor, yo quisiera saber desde su perspectiva cuál es el impacto que tienen eventos como los futuros Juegos Panamericanos, creo que son en Guadalajara, en todo el tema de la construcción de región y de identidad. Tengo conocimiento en estos momentos de que algunas de las áreas justamente que estaban dedicadas para la construcción y elaboración de campos deportivos y de áreas colectivas se están destinando para especulación inmobiliaria y proyectos de urbanización. Entonces, quisiera saber ese conocimiento que se tiene de esta región, cómo se está manejando en los distintos ámbitos políticos y administrativos de la ciudad. Sí, lo que ha sucedido un poco en estos procesos, primero, digamos, la visión del desarrollo de Guadalajara y de su zona conurbada es un desarrollo muy limitado, y esa visión de pronto se ha puesto en apuestas como esta que usted dice de los Juegos Panamericanos. Sin embargo, uno lo que puede ver en esos procesos
es que no fue como en términos de planeación de los usos del suelo, los lugares más adecuados donde se instalarían estos espacios deportivos, ¿no? Fue como ensayo de error y como ligado a aspectos de promotores urbanos. Concretamente un espacio donde se construiría la Barranca, que es uno de los ecosistemas de los que yo les hablaba, que es central para Guadalajara. Pues ahí plantearon un estadio, pero el estadio iba con 5,000 viviendas y un proceso de urbanización de una zona que es una zona protegida. El otro asunto que también es un estadio de un equipo de fútbol llamado Guadalajara, está en la recarga de los acuíferos de este bosque que yo les hablaba de la primavera. Entonces, obviamente, todos estos procesos están poniendo en riesgo, digamos, el desarrollo de la ciudad y sobre todo los ecosistemas que le permiten mantener esta ciudad, ¿no? Por un lado es este lago de Chapala, que tiene, y no se los mostré aquí, pero ahí vieron un poco en las gráficas las altas y bajas ligadas a precipitaciones, pero también a consumo cada vez más alto de líquido que se ha vuelto en un problema, ¿no? Nos metimos a estudiar el asunto del agua por una necesidad de trabajo de campo y a la hora que se estaban planteando problemas y conflictos también entre estados, conflictos intergubernamentales entre el estado de Jalisco y la CNA, entre el estado de Jalisco y el estado de Guanajuato, y los productores de uno y otro lado del estado. Este tipo de asuntos sí ponen en riesgo el desarrollo a largo plazo de la ciudad y sí van modificando, por supuesto, el paisaje y van generando una serie de problemas. Hay zonas que se vuelven especulativas con estos procesos y, por supuesto, se urbanizan. Y luego están estas urbanizaciones dispersas de las que yo les hablaba, de los fraccionamientos de 4,000 casas, de 17,000 casas, de 5,000 casas, que no tienen ninguna planta de tratamiento para el agua, no tienen ninguna integración a la zona rural, entran en conflicto con los productores rurales y hay una serie de problemas que se están dando también en este proceso de urbanización. Entonces, sí, es pobre la apuesta por unos Juegos Panamericanos. Yo creo que el desarrollo tiene que ser pensado en términos mucho más amplios y de una región importante, pero también lo que está ligado es con una visión de especulación por la tierra y por los procesos de urbanización y de promotores, ¿no? Aquí en este corredor se ve de otra manera esa integración global. Cuando se viene la crisis fuerte, se paran muchos de los proyectos en el corredor Ensenada-Tijuana, ¿no? Y se ven todavía que están paradas algunas de las edificaciones. Pero bueno, son procesos que a todos nos todos los tenemos que estudiar, entender y de alguna manera poner a disposición los resultados para que en algún momento se tomen decisiones políticas más coherentes. Sí, por favor, Armando. Ahorita que toca el tema del caso de Guadalajara, me gustaría saber su opinión si Guadalajara se ha asumido a sí misma como región, porque los habitantes de la zona metropolitana, pues en realidad no ven la diferencia, los hechos no ven la diferencia entre sus delimitaciones administrativas. Vemos cómo la movilidad interna de la ciudad pues, está completamente desdibujada en ese sentido, pero por otra parte no sé si ha hecho falta un nuevo esquema en la administración
de una zona metropolitana como Guadalajara, o es simplemente una falta de coordinación. O sea, lo vimos recientemente, en los últimos 2 años, cuando sale el asunto de los Panamericanos, y el gobierno del estado de Jalisco tiene que jugar la parte como de autoridad metropolitana, y tiene que de alguna manera pues lidiar o negociar con las autoridades municipales. Es decir, ¿hasta qué punto ha sido la falta de una coordinación o la falta de una institución o de una forma de gobierno metropolitana que se ha planteado en alguna ocasión? ¿Qué tanta falta le ha hecho a Guadalajara? Y por otra parte, si realmente Guadalajara se ha asumido a sí misma como región. Bueno, lo que yo les podría decir, y lo veíamos un poco en las imágenes ahí del tamaño de la ciudad, que la ciudad de Guadalajara en los 60s y 70s incluye a Zapopan, a Tlaquepaque y a Tonalá como parte de su zona conurbada. Pero conforme se ha venido dando el proceso de urbanización, pues ahora se incluye a Tlajomulco, a Ixtlahuacán de los Membrillos, a El Salto, pero también hasta Ocotlán. De alguna manera uno puede pensar que es una conurbación, una urbanización dispersa, de tal manera que efectivamente no ha habido un proceso de planeación de esta zona metropolitana de Guadalajara, cuando menos no ha sido pensada en términos de seguir integrando al núcleo central, sino más bien ha sido una urbanización dispersa, y muchas veces se resuelve también, me decía alguien por ahí, que por el poder de los mismos promotores urbanos. Los promotores urbanos consiguen en los ayuntamientos los permisos de diferentes maneras para urbanizar, y estos promotores hacen su negocio. Sin embargo, el municipio tiene muy pocos recursos como para dotar de escuelas, dotar de plantas de tratamientos, tiene una incapacidad, digamos, para poder resolver los problemas que se están planteando. No estoy hablando de los municipios centrales, que son los fuertes, como Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, aunque todavía habría que ver que no es muy fuerte, pero los municipios más pequeños tienen muchos problemas para poder crear esa infraestructura que en este proceso de urbanización no se desarrolla. Estrictamente son las calles del fraccionamiento, las viviendas, pero ni parques ni ningún tipo de desarrollo o de espacios de socialización. Lo cual habla también de los futuros problemas sociales que se tendrán con todas estas zonas, ¿no? Entonces, yo diría que no ha habido un proceso de planificación de esta metropolización, es un proceso espontáneo, muy diferente al que tuvo Guadalajara en los años 50 y 60, donde había un marco regulatorio del crecimiento de la ciudad, pero que en los 80 finalmente se rompe, y es más la lógica de mercado y la improvisación lo que resuelve el proceso de industrialización y de urbanización que una reflexión sobre los usos del suelo. Yo les podría decir, cuando estuve en la Rectoría de Sociales con el Departamento de Geografía, entregamos varios estudios a los municipios que tenía que ver con el ordenamiento territorial. Tales áreas son adecuadas para vivienda, tales áreas tienen pendiente y no es recomendable que sea vivienda, es, digamos, una lógica de ordenamiento del territorio, ¿no? Tales problemas pueden complicarse, etcétera, y más que eso era como un sistema de información. Bueno, el otro día me decía alguien, no, pues es que el presidente municipal que siguió dijo, pero a mí, ¿cómo que me van a limitar en mis posibilidades de urbanizar y de dar permisos? No, pues eso, ¿cómo se llama? Ordenamiento territorial a mí yo no lo utilizo.
y especularon con muchísimos terrenos que hoy en día están llenos de estos fraccionamientos. Y esos procesos se dan, aunque parecería que la lógica de la razón es la que deben mandar, de pronto es la lógica del mercado y estos manejos de dinero que de pronto aparecen, ¿no? Entonces habría como que reflexionar sobre todos este tipo de cuestiones, y sí, efectivamente no hay un proceso, digamos, pues cuando menos de ordenamiento del territorio que garantice cierta coherencia y cierto manejo también coordinado. Las zonas metropolitanas pues son aconsejables que se manejen muchas veces con organismos coordinados. Hay uno solo que también está quebrado, que es el sistema del CIAPA, ¿no? La Administración del Agua, que también tiene problemas para funcionar justamente por falta también de liquidez y de una buena administración. Pero bueno, esperemos que cuando menos los estudios y los análisis que ustedes hagan se puedan sentar las bases de nuevas políticas regionales en este país. Abriríamos a una última intervención para poder cerrar. Mara, por favor. Gracias. Si te acercas en el micrófono. Sí, bueno, quería pedir su opinión acerca de, bueno, esta gran libertad que existe en lo que es la construcción del concepto de región, porque bueno, sí la región se puede construir bajo diferentes dimensiones, ¿no? Está pues, la dimensión cultural, natural, económica, sí, política, y bueno, esto yo creo que genera una fuerte problemática en lo que se refiere a la gestión de políticas públicas regionales, ¿no? Porque bueno, hay diferentes percepciones, ¿no? Hay aparte diversos actores vinculados a un cierto territorio, ¿no? Está el gobierno, está, por ejemplo, en un territorio indígena, ¿no? Está el gobierno, están los mismos indígenas, están ciertas instituciones que manejan los recursos naturales, están, bueno, algunas otras instituciones con intereses económicos. Entonces yo creo que aquí, o sea, hay como diversas visiones, ¿no? Y configuraciones de territorio que no encajan todas, ¿no? En uno mismo, y yo creo que aquí en cuestión de políticas públicas pues esto genera un grave, ¿no? problema y tiene pues impactos muy fuertes, ¿no? Sí, yo coincido con usted porque lo que tiene que delimitar, digamos, esta construcción del concepto de región y demás es el centro de su investigación. Yo les puedo platicar una anécdota. En noviembre del año pasado fuimos a Chiapas a la Universidad Intercultural y su rector, hicimos un recorrido en las afueras de San Cristóbal y nos metimos a San Andrés La Raiza, zona zapatista. Bueno, el ejército estaba a la entrada, ya pasamos el ejército y entramos al pueblo, y de pronto estaba en un lugar donde decía juzgado libre del Ayuntamiento Libre de San Andrés, y estaban ahí las autoridades tradicionales vestidas en su traje tradicional. Luego había otro que era la Presidencia Municipal de San Andrés La Raiza, la Autónoma. La gente saliendo de la iglesia y a 2 cuadras el Ayuntamiento Constitucional. Entonces, ¿qué arreglos hay ahí para entender que puede estar el ejército, que puede estar el Ayuntamiento Constitucional y las autoridades autónomas, ¿no? Y están en paz. Y ahí entramos al pueblo y ahí caminamos por el pueblo y demás. Entonces, lo que está detrás es lo que le toca a uno tratar de entender. Yo iba con un amigo mío que es profesor francés, que ha estado algunas veces aquí en el colegio, Pierre Salama, pues no entendía nada, ¿no? Entonces, hay que ver qué está detrás de esos procesos y sobre todo, sí es muy importante tener una hipótesis muy sólida para no perderse
en estos procesos sociales que muchas veces son muy complejos, ¿no? Muy complejos. Sí, coincido con usted total. Bueno, creo que vamos a terminar, pero sí, yo quería darles las gracias y simplemente decirles que pues era mantener un diálogo con ustedes y esperemos que estas reflexiones no les sirvan para nada concluyentes, sino nada más les generen más preocupaciones, ¿no? Doctor, me está pidiendo la palabra Claudia, estudiante del doctorado, para si es posible una última intervención. Sí, ¿cómo no? Claro, sí, Claudia. Doctor, disculpe ya al final. No, yo quería preguntarle si sabe si hay referentes teóricos que respalden la política ambiental en México, específicamente a partir del 2000 con la creación de la CONAMP, y pues en términos del instrumento de la ANP, del Área Natural Protegida, que es como el instrumento ahorita por excelencia de conservación y de protección de los recursos naturales. Bueno, yo creo que debe haber algunos elementos. No me he metido con esa profundidad, pero lo que yo sí le puedo prometer es poner en contacto con alguien que conoce muy bien los instrumentos, que ha estado trabajando conmigo. Hemos trabajado en algunos proyectos y él conoce muy bien de áreas protegidas y de la normatividad, y él está muy metido en lo de la Agenda también 21. Y yo la pongo en contacto para que puedan intercambiar. Y las experiencias, han estado trabajando, son 2 investigadores que han entrado mucho en ese terreno. Entonces, por supuesto que sí, claro. Bueno, pues démosle un aplauso al